Y amén. Amén, hermanos. Permítanme comenzar este sermón hablando del ministerio de un hombre, George Müller. ¿Lo conocen? Fue un pastor y misionero alemán que fue reconocido por cuidar a huérfanos en Inglaterra. ¿Habían escuchado hablar de él? Se hizo cargo, hermanos, de un poco más de 10,000 niños. Levantó 5 orfanatos. ¿Y saben qué? George Müller nunca cobró un salario, nunca pidió dinero, nunca pidió un préstamo y nunca se tuvo que endeudar. George Müller mantuvo este ministerio utilizando un medio muy simple, pero al mismo tiempo muy poderoso. ¿Saben lo que hacía George Müller? Oraba. Oraba porque él confiaba en las promesas que Dios había dado a través de su palabra. Así sostenía su ministerio. Y hermanos, se cuenta que una vez George Müller reunió a estos niños para el estudio bíblico y la oración y no tenían nada para comer. Los sentó y ¿saben lo que hizo? Les hizo dar gracias por los alimentos que no tenían, que no tenían. Le hizo dar gracias por los alimentos que no tenían. Dice la historia que terminada esa oración, un poco tiempo después, un panadero tocó con el suficiente pan para alimentar a todos los niños. Un poco después de eso, la carreta del lechero se descompuso en las puertas del orfanato con la suficiente leche para alimentar a todos los niños. Hermanos, ¿por qué traigo a colación a George Müller? Porque este hombre, hermanos, entendía perfectamente lo que el apóstol Juan nos quiere comunicar el día de hoy. Lo entendía a la perfección. Y nosotros tenemos que reconocer que nos hace falta entenderlo también. Lo que el apóstol Juan nos acaba de presentar, hermanos, yo lo veo como una cadena de seguridades. Una cadena cuyos eslabones dependen uno del otro. Una cadena de seguridades. ¿Cuál es la exhortación principal que tienes que llevarte a tu casa el día de hoy, a tu vida? Ten seguridad de tu salvación, ten seguridad que tienes vida eterna, primer eslabón. Ten confianza en que Dios escucha tu oración, segundo eslabón. Y por último, intercede con esperanza, tercer eslabón. Vida eterna, seguridad de vida eterna, te va a llevar a una oración confiada y esa oración confiada te va a llevar a interceder. Una cadena de 3 eslabones. Hermanos, ¿cuál es el título de nuestro sermón? Seguros, confiados, intercediendo. Seguros, confiados e intercediendo. ¿Cuáles van a ser los encabezados de este sermón, hermanos? La seguridad de nuestra vida eterna en el versículo 13. Segundo encabezado, la confianza en la oración, versículo 14 y 15. Y la esperanza en la intercesión, versículo 16 al 17. Abran sus corazones, hermanos. Ábranlos, porque hoy el Señor nos va a hablar intensamente. Versículo 13, tal parece que el apóstol comienza a cerrar su carta y eso ya me produce un poco de nostalgia. Y lo hace expresando el propósito por el cual la escribió. Lean conmigo el versículo 13. Estas cosas os he escrito a vosotros que creéis en el nombre del Hijo de Dios, para que sepáis que tenéis vida eterna. La intención que tiene el apóstol Juan para escribir a los creyentes, es decir, aquellos que han puesto su fe en Jesucristo, es para que ellos estén seguros que tienen vida eterna. ¿Se dan cuenta? El Evangelio de Juan, su otro escrito, menciona en el capítulo 20, versículo 31, que él escribe para que las personas que leen el Evangelio crean que Jesús es el Mesías y creyendo tengan vida eterna. Pero la primera carta de Juan la escribe para que los que creyeron tengan seguridad de vida eterna.
¿Se dan cuenta que es complementario? El Evangelio se escribió para tener fe, la carta se escribió para fortalecer esa fe. Es por eso, hermanos míos, que cuando meditamos todos estos meses, no sé cuántos han pasado, cuando hemos meditado todos estos meses la primera carta del apóstol Juan, seguramente se han provocado dos reacciones, tanto en las personas que recibieron esta carta como en nosotros. La primera reacción es que ha derribado la falsa seguridad de los falsos creyentes. ¿No es así? La ha derribado, hermanos. Recordemos que seguramente estos falsos creyentes estaban negando que existía el pecado. ¿Se acuerdan el capítulo 1, una de las primeras predicaciones? Seguramente ellos negaban que tenían que observar la ley moral de Dios. Vivían una vida libertina, lo que estamos estudiando los miércoles. Y el apóstol Juan, ¿qué les ha dicho? Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Más adelante les dice, el que dice que permanece en él debe andar como él anduvo. Si tú dices estar en Dios, por lo tanto debes ser luz y no andar en tinieblas, derribando la falsa seguridad del falso creyente. También más adelante dice, y seguramente estos falsos maestros, estos falsos cristianos, traducían el conocer cristiano, el conocer como sinónimo de la fe. Los falsos creyentes creen que conociendo o teniendo un conocimiento especial, ellos tenían la verdadera fe. Traducían el cristianismo a algo meramente intelectual. Pero Juan, ¿qué es lo que hace con ellos? Los derriba. ¿Por qué? Porque la verdadera fe, nos ha dicho Juan, se traduce en el amor a Dios expresado en el amor al prójimo, derribando la falsa seguridad del falso creyente. Además, seguramente estos falsos creyentes, tergiversando lo que Jesucristo había dicho del Espíritu Santo, decían tener nuevas revelaciones. Pero ¿qué les ha dicho el apóstol Juan? Probad los espíritus, porque no todo espíritu es de Dios. Muchos de ellos estaban negando que Jesús se había encarnado. ¿Recuerdan eso? Decían que Jesús había venido solamente mediante el agua, no mediante el agua y la sangre. Ponían un énfasis solamente en la vida de Jesús, en los milagros de Jesús, pero negaban su muerte en aquella cruz donde fuimos nosotros rescatados, nuevamente derribando esta falsa seguridad de vida eterna que tenían los falsos creyentes. Pero ¿qué ha pasado con los otros? ¿Qué ha pasado con el verdadero creyente cuando lee la primera carta del apóstol Juan? ¿Qué ha pasado, hermanos? Ha aumentado su fe y ha tenido seguridad de que tiene vida eterna. Lo que ha hecho Juan, hermanos, es lo que estamos viendo los días miércoles. Nos ha presentado un Dios santo, lo miserable de nuestro pecado y lo necesario de nuestro Señor Jesucristo. Eso ha hecho el apóstol Juan, por eso nos ha dado seguridad de nuestra salvación. El apóstol Juan ha dicho, Dios es luz, para decirnos que en Él no hay tiniebla alguna y que no puede tener relación con ninguna tiniebla. Nos ha dicho que Dios es amor, para decirnos que todos aquellos que son engendrados por Él aman como Él ama. ¿No es así? Pero al mismo tiempo nos ha hecho a nosotros, a cada uno de nosotros, más conscientes de nuestro pecado. ¿O no es así? Todos pasamos por esto en Primera de Juan. Todos vimos que aún hay tinieblas en nuestro corazón. ¿O no es así? En el mío mucho todavía y mucho que trabajar. Nos ha dicho que el amor a Dios y el amor hacia el prójimo es fundamental. Y cuando nos hizo ver eso, vimos el defecto, nuestra ausencia de amor todavía y cuánto tenemos que trabajar. Nos ha mostrado que nuestra obediencia es defectuosa, que nuestra obediencia a Dios es torpe.
Eso nos ha mostrado. Y cuando vemos todo eso, cuando vemos a nuestro Dios santo y nuestra pecaminosidad, ¿qué hacemos? Nos ha hecho correr a los pies de nuestro Salvador Jesucristo. Juan nos ha dicho que Cristo es nuestro abogado, hermanos. Juan nos ha dicho que Él ha hecho propiciación por nuestros pecados. Juan nos ha dicho que Cristo es la manifestación más grande y sublime del amor de Dios por nosotros. Juan nos ha dicho que Él es el Salvador del mundo. Juan nos ha dicho que a través de Él, solo de Él, tenemos comunión con Dios. Juan nos ha dicho que no debemos temer al día del juicio, porque estamos con Él. Juan nos ha hecho conscientes de que somos vencedores, que hemos vencido al mundo porque estamos en Jesucristo. Juan nos ha dicho que Cristo es nuestra vida eterna. Hermanos, Juan, la primera carta de Juan le ha dado seguridad de que usted tiene vida eterna. Porque si te has acercado a Cristo, créeme que estás seguro que tienes vida eterna. Todo lo que Juan ha escrito ha hecho que perdamos confianza en nosotros mismos para depositar toda esa confianza en la persona y la obra de nuestro Señor Jesucristo. Hermanos, sepan que tienen vida eterna. Sépanlo. Estén seguros de eso. No por sus propias fuerzas, no porque yo lo estoy diciendo, sino por la perfección de la obra de Jesucristo y la eficacia de su obra redentora. Sepan que tienen vida eterna. Juan les ha dicho a estos creyentes del primer siglo, les ha dicho, ustedes han vencido porque han perseverado en la fe y ahora estén seguros de que tienen vida eterna. Y aquí, hermanos, debemos levantar nuestro primer punto de aplicación, que es necesario que tú te lo lleves a tu casa. Hermano, qué importante es para todo cristiano tener seguridad de vida eterna. Es importante. Es importante. El Espíritu Santo, hermanos, inspiró a Juan para que Juan escribiera esta carta y le dijera a los creyentes, ustedes están seguros en Cristo, deben tener seguridad de su vida eterna. Ese es el propósito por el cual Juan escribe esta carta y es importante que tú lo sepas, tienes seguridad de vida eterna. Hermanos, qué importante es esto, es extremadamente importante. Dios no quiere que tú vivas en dudas. Dios no lo quiere. Dios no quiere que tú vivas creyendo que puedes tener o perder tu vida eterna. Dios no quiere eso. Dios quiere que tú tengas seguridad de vida eterna. Eso quiere. Y te podrías preguntar lo siguiente, ¿por qué Dios lo quiere? ¿Por qué es importante que tú tengas seguridad que tienes vida eterna? Y podríamos decir tres cosas. Y la tercera enlaza con el siguiente punto. ¿Sabes por qué quieres que Dios tenga seguridad de vida eterna? Porque Dios quiere que no dudes de su testimonio. Aquellos que no tienen seguridad de su vida eterna están dudando realmente del testimonio de Dios. Permíteme leerte algo, porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Crees esto? ¿Lo crees? Por lo tanto, tienes vida eterna. Hermanos, todos los que no creen y dudan, realmente seguirán colocando sus propias fuerzas para intentar ganarse infructuosamente la salvación. Todos ellos. Pero si tú crees en Jesucristo y su obra, por lo tanto debes tener seguridad de tu salvación.
Déjame hacerte una pregunta. ¿Crees que Jesucristo cumplió la ley por ti y que su justicia fue traspasada a tu cuenta? ¿Lo crees? ¿Crees que Jesucristo pagó en aquella cruz por tus pecados? Por lo tanto, debes estar seguro de vida eterna, hermanos. Eso es importante. ¿Por qué no crees que tienes vida eterna? ¿Por qué dudas si Dios ha dado su testimonio? Muchas veces, hermanos, y le ha pasado seguramente a ustedes, somos tratados por otros cristianos como arrogantes, porque nos dicen, oh, ustedes son los salvos, siempre salvos. ¿Saben lo que yo les contesto? ¿Saben lo que yo les contesto? Por supuesto que estoy seguro de mi salvación, porque mi salvación descansa en las manos de Jesucristo, en la perfección de su persona, en la eficacia de su obra redentora. Por supuesto que cuando lo miro a Él, tengo confianza de que tengo vida eterna. Y la tengo ahora y la puedo disfrutar ahora. Amén. La segunda razón de por qué debemos tener confianza de vida eterna es que cuando tenemos confianza de vida eterna, hermanos, somos más fuertes ante las tribulaciones. No seremos perturbados fácilmente. Recuerden el contexto de la carta, se habían infiltrado falsos cristianos, falsos maestros, tergiversando el evangelio, intentando perturbar la fe de la iglesia, pero ellos permanecieron firmes. ¿Por qué? Porque estaban seguros en la obra de Cristo. No estaban seguros en sus propias fuerzas, sino en la obra de Cristo. Y eso les hizo permanecer firmes ante las tribulaciones, ante los ataques satánicos. ¿Por qué debes tener confianza en tu vida eterna? Porque cuando te ataque Satanás, tu fe permanecerá firme. Cuando estés en dificultades, en tribulaciones, tu fe permanecerá firme. De hecho, podríamos decir que las dificultades, las tribulaciones, más que debilitar nuestra fe, la fortalecen, ¿o no es así? Sí, fortalecen nuestra fe. La vida eterna es una coraza para los ataques de Satanás. Esa seguridad nos da fortaleza, hermanos. Las tribulaciones jamás nos van a alejar de Cristo, sino que nos van a acercar más a Él. Pero es cuando tienes seguridad de tu vida eterna. Y la tercera razón dijimos que enlazaba con el siguiente punto. ¿Sabes por qué Dios quiere que tengas seguridad de vida eterna? Porque Dios quiere tener una relación de dependencia, que tú tengas una relación de dependencia con Él, así como un hijo pequeño tiene una relación de dependencia con su padre amoroso. Esto nos lleva al siguiente encabezado, por lo tanto, cuando tú tienes seguridad de vida eterna, primer eslabón, te lleva a la confianza en la oración. Dios quiere que tú tengas seguridad de vida eterna porque quiere que tengas confianza al momento de orar. Amén. Juan sigue diciendo en el versículo 14, lean conmigo, y esta es la confianza que tenemos delante de Él. ¿Se dan cuenta? Que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, ¿qué ocurre? Él nos oye. La consecuencia o la expresión de nuestra seguridad de vida eterna es que nos acercamos confiadamente al trono de nuestro Padre para colocar a sus pies todas nuestras peticiones, hermanos. La palabra ahí, confianza, involucra osadía, determinación. ¿Se dan cuenta? Hermanos, nosotros sabemos que nuestro Padre Celestial es un Dios glorioso, santo, 3 veces santo, creador del cielo y de la tierra. ¿O no es así? ¿Lo crees? Su gloria es sublime, su dignidad no tiene comparación. Pero también sabemos que frente a ese Dios santo que es nuestro Padre, nosotros podemos acercarnos al trono de su gracia para colocar a sus pies todas nuestras peticiones por nuestras necesidades.
Eso es un privilegio, eso es una osadía. ¿Cómo nos vamos a acercar al trono de ese Señor? Bueno, ese Señor es mi Padre. Es glorioso, pero yo me acerco y dejo a sus pies todas mis peticiones. Aquí hay algo, hermanos, realmente sublime. Realmente tiene que calar hondo en tu corazón y ponme atención a lo que estoy a punto de decir. Cuando oramos, Él oye. Cuando oras, Él oye. Si tú entendieras eso, hermano, hermana, que cuando tú oras, Él oye, Él inclina su oído ante ti, orarías más. ¿O no es así? Hermano, lo que Juan nos está diciendo en el versículo 14 es que cuando tú oras, Él oye. Cuando tú oras, cuando colocas todas tus peticiones a sus pies, Él te está escuchando. Y eso tiene que calar hondo en nuestros corazones. Él te escucha. Así como los padres buenos escuchan las peticiones de sus hijos, así nuestro Padre Celestial está pendiente a nuestras peticiones. Tú eres padre, muchos de acá son padres. ¿Están pendientes las peticiones de sus hijos? Así también nuestro Padre Celestial. Y créanme que esto a mí me da consuelo y me da mucha esperanza. Me da consuelo y me da tremendamente esperanza. Ahora bien, atento a lo siguiente. ¿Nuestro Dios nos va a conceder todas las peticiones que queramos? ¿Acaso todas las peticiones que vamos a colocar a los pies de nuestro Señor van a ser concedidas? El hecho de que Dios preste atención a nuestras oraciones es una garantía de que nos va a dar todo lo que nosotros pidamos. No, no es así. ¿Sabes por qué? Porque nuestro Padre Celestial solo nos dará lo que funcionará para nuestro bien. Solo nuestro Padre Celestial nos va a dar aquello que funcione para nuestro crecimiento espiritual y nuestra salud espiritual. ¿Saben por qué? Porque Él nos ama y solamente tiene pensamientos de bien para con nosotros. ¿Usted le daría algo dañino a su hijo? Así tampoco nuestro Padre Celestial. No nos va a dar nada que nos cause daño. Por eso que Juan añade una condicionante. Si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, Él nos oye. Y nosotros debemos reconocer algo aquí, hermanos. Todos aquí debemos reconocer algo. Como todavía estamos en un crecimiento espiritual, muchas veces nuestras oraciones están mezcladas de buenas peticiones con codicias. ¿O no es así? Bueno, nuestro Señor solo nos dará aquellas peticiones que están conforme a su voluntad, aquellas que funcionarán para nuestra bendición, sacando todo lo que nos podría provocar daño, todo lo que podría apagar nuestra fe, todo lo que nos podría alejar de Jesucristo y de su iglesia. Eso es lo que el Señor nos dará. Por otro lado, podemos estar seguros que si pedimos cualquier cosa conforme a su voluntad, es seguro que Él te la va a dar. Es seguro que Él te la va a dar, hermano. Cualquier cosa conforme a su voluntad. Aumenta mi fe, Señor. ¿Tú crees que esa oración no la va a contestar? Dame más arrepentimiento, Padre. ¿Tú crees que esa oración no la va a contestar? Padre, dame tu sabiduría en esta situación. ¿Tú crees que esa oración no la va a contestar? Padre, sosténme. Padre, tengo hambre. Padre, tengo frío. Padre, necesito trabajo. ¿Tú crees que esa oración no la va a contestar? Y yo creo profundamente, y hablo de forma personal, que yo creo que muchas veces el Padre sáname o líbrame de esta enfermedad también es parte de su voluntad. Y lo creo escrituralmente. Pero ustedes están de acuerdo conmigo en esto, hermanos.
en que muchas veces cosas que pedimos a Dios no sabemos si están conforme a su voluntad. ¿O no es así? Porque no sabemos el propósito que Dios tiene particularmente con nosotros. Padre, quiero tener hijos. Padre, quiero casarme. Padre, quiero ir a las misiones. No sabe si está conforme a la voluntad de Dios. Pero hermanos, no estamos llamados a discernir esas cosas que parecen no ser discernibles con la palabra de Dios. Estamos llamados a orarlas, a presentarlas ante el Señor. No sé si el Señor me quiere dar hijos, no sé si el Señor quiere que yo me case, no sé si quiere que el Señor vaya a misiones. Hermanos, preséntalas de todas formas y ten confianza en su respuesta. Y ten confianza en su respuesta. Hay algo impresionante en la oración, hermanos. Algo que es sublime. ¿Saben cuál es? Es que la oración no es una forma que tenemos para convencer a nuestro Padre. Por eso nuestra oración de mucha palabra llega a ser hasta pecaminosa. No intentamos convencer a nuestro Padre Celestial. No intentamos doblar o doblegar su voluntad. ¿Sabes por qué oramos? ¿Sabes por qué? Para nosotros alinearnos a su voluntad. Eso es lo interesante de la oración, que nosotros nos alineamos a lo que Dios quiere para nosotros. Eso es lo hermoso, que cuando nosotros oramos, estamos trayendo la voluntad de nuestro Padre a nuestros corazones, a nuestras vidas. Recuerden la oración de nuestro Señor Jesucristo en el huerto de Getsemaní. Padre mío, si es posible que pase de mí esta copa, pero no se haga como yo quiero, sino como tú quieras. ¿Ven a nuestro Señor aquí? Un hombre, un verdadero hombre, que pide, pero que se doblega a la voluntad de su Padre Celestial. Juan insiste en el versículo 15, hermanos, y si sabemos que Él nos oye en cualquier cosa que pidamos, sabemos que tenemos las peticiones que hemos hecho. Si tú pides y está eso conforme a la voluntad de Dios, Dios te oye y te lo va a dar, te lo va a entregar. Hermanos, cuando tú oras, Él oye, Él escucha. Él escucha. Amén. Y si no sabes si lo que estás orando está conforme a la voluntad, si no tienes discernimiento todavía, sigue orando. Sigue orando. Amén. Hermanos, y muchas cosas que pedimos parecen tardar, ¿o no es así? ¿Usted ha pedido y parece tardar? Muchas cosas parecen no venir cuando nosotros oramos. Muchas cosas parecen que Dios se ha olvidado, pero hermanos, una cosa importante, muchas cosas de las que pedimos necesitan nuestra madurez espiritual. Necesitan que nosotros maduremos. Pongamos un ejemplo. Veamos a Misael, pequeño, tal cual como está ahora. ¿Lo conocen a Misael? Ahí está, mirando la predicación. ¿Sí? Supongan que Misael le dice a Claudio y a Daniela, supongan esto, ahí Misael con esa estatura le dice a Claudio y a Daniela, papá, quiero casarme e ir de misiones a India. Supongan, ¿qué diría Claudio y Daniela? Cosa buena estás pidiendo, hijo, casarte, ir a de misionario a India, es una cosa buena, pero debes madurar, debes crecer. Lo mismo nuestro Padre Celestial. Pedimos cosas buenas que tardarán porque nuestro Padre Celestial nos preparará para que eso lo podamos recibir de forma madura. Amén. Así que, hermanos, sigamos orando. Oremos sin cesar. No dejes de orar, que es lo que necesito que quede en tu corazón. Que es lo que el Señor quiere que quede en tu corazón. Nuestro Padre nos va a preparar. Nuestro Padre nos va a contestar. Por lo tanto, cuando tú tienes seguridad de vida eterna, cuando tú estás seguro de eso, orarás de forma confiada,
Orarás confiadamente. La oración es una expresión de tu vida eterna. Y puedes estar seguro de dos cosas. Dios te escucha y Dios dará las mejores cosas. Solo las mejores cosas para ti, porque te ama. Cuando oramos, hermanos, cuando oramos, estamos expresando la dependencia que tenemos de nuestro Padre. Cuando oramos, estamos diciéndole al Señor, Padre, dependo completamente de ti. Eso es la oración, un acto de dependencia. Usted no ora para que nuestro Señor, nuestro Padre, se entere de su necesidad. Usted no ora por eso. ¿O sí? Usted no ora por eso. Usted ora en una señal, en una expresión de dependencia que usted tiene de nuestro Señor. Por eso nuestro Señor Jesucristo oraba tanto. Porque cuando los hijos oran, están expresando, glorificando a Dios en un acto de dependencia hacia el Padre. Amén. Hermanos, nosotros glorificamos a nuestro Dios, a nuestro buen Padre, recibiendo y no dando. Eso es lo que nosotros hacemos. ¿Usted cree que adorar le hace bien a Dios? No, no le hace nada. Él no necesita nada, Él es completo en sí mismo. Adorar nos sirve a nosotros. ¿Usted cree que cuando ora cambia algo en Dios? ¿Que es inmutable? No, Dios no cambia. El que cambia somos nosotros. Cuando oramos, hermanos, estamos expresando nuestra dependencia a nuestro Dios. Y déjame decirte algo. Dios se deleita. Hermano, Dios se deleita contestando oraciones. Dios se complace contestando oraciones. Eso es lo que debes entender. Por eso debes orar más. Por eso yo debo orar más. Amén. Entonces, hermanos, un llamado importante. Oren todo. Órenlo todo. Cada cosa. En cada instante. Oren siempre. ¿Saben qué? Una vez una persona me dijo, a Dios solamente se le ora lo importante. Pero no es así. A Dios se le ora todo. Porque cada área de nuestra vida depende de Él y debe ser subordinada a su voluntad. El Señor sabrá depurar nuestras oraciones. El Señor sabrá depurar, limpiar, purificar nuestras intenciones. Pero nosotros debemos orar todo, porque solamente Él dará lo bueno para nosotros. El hermano de Jesús, Santiago dice, todo don perfecto y toda buena dádiva proceden del Padre de las luces. Por eso yo te llamo hoy a perseverar en la oración. Persevera en tu oración. Nuestro Señor Jesucristo nos dijo, oren, recuerden, pidan y se les dará. Busquen y encontrarán, llaman y se les abrirá. Porque todo el que pide, recibe. El que busca, encuentra. Y al que llama, se le abre. ¿Quién de ustedes, si su hijo le pide pan, le dará una piedra? ¿O si pide un pescado, le dará una serpiente? Pues si ustedes, aun siendo malos, saben dar cosas buenas a sus hijos, ¿cuánto más su Padre que está en los cielos dará cosas buenas a los que le pidan? ¿Qué debemos hacer, hermanos? Orar, pedir en todo tiempo. El Señor sabrá depurar. Y nosotros, como pedimos en fe, también debemos esperar en fe. Y nosotros, como pedimos y esperamos en fe, debemos recibir la respuesta de Dios en fe. Cuando el Señor responda así, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Cuando el Señor responda no, alabado sea el nombre de nuestro Señor. Él sabrá sostenernos. Él sabrá sostenernos. Él sabrá darnos su gracia. Por último, hermanos, el primer eslabón era la
seguridad de vida eterna. Esto enlaza perfectamente con una oración confiada, una oración de hijo. ¿Y saben lo que pasa cuando oramos confiadamente? Empezamos a interceder. Eso es lo que está diciendo acá el apóstol Juan. Vamos a nuestro tercer encabezado, la esperanza en la intercesión. La esperanza en la intercesión. Versículo 16. Si alguno ve a su hermano cometiendo un pecado que nos lleva a la muerte, pedirá. Y por él, Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Hay un pecado que lleva a la muerte. Yo no digo que deba pedir por ese. Nuestra seguridad de vida eterna entonces nos lleva a una oración confiada. Cuando confiamos, nos acercamos confiadamente al trono de nuestro Señor, pedimos. Pero no tan solo pedimos para nosotros, comenzamos a orar para interceder. Comenzamos a orar por las necesidades de los demás. El apóstol Juan ya nos ha dicho, hermanos, que no debemos tan solo preocuparnos de nosotros mismos, debemos preocuparnos de las necesidades materiales de nuestros hermanos. ¿Se acuerdan de eso? Amemos de palabra, no hablemos de palabra ni de labios, sino que de hecho y en verdad. ¿Se acuerdan de eso? Pero ahora se nos está diciendo que nosotros debemos pedir no tan solo por las necesidades materiales de nuestros hermanos, sino también por las necesidades espirituales. Fíjense lo que está diciendo aquí el apóstol Juan. Si alguno ve a su hermano cometer un pecado, que pida. Y esto es importante. Esto es absolutamente importante. ¿Por qué? Se pregunta usted. Porque tal parece que mi hermano o la persona que yo tengo al lado es también mi responsabilidad. Su pecado también me debe preocupar. No es tan solo la de él, por supuesto, pero su pecado también me debe preocupar a mí. Y hay algo que me llama profundamente la atención aquí, hermanos, es que Juan no le está ordenando a los cristianos interceder. No, Juan está describiendo la reacción natural de un cristiano cuando ve un pecado visible de otra persona. Esa es la reacción natural que deberíamos tener nosotros cuando vemos el pecado en el prójimo. Orar, interceder. En el antiguo pacto, solamente el que intercedía era el sacerdote. Y en el nuevo pacto, tal parece que hay un sacerdocio universal. Es responsabilidad de todos interceder por aquellos que aún vemos en pecado. Pecado visible, por supuesto. Entonces, hermanos, no se olviden de la cadena, seguridad de vida eterna, confianza en la oración, la esperanza en la intercesión. Juan dice, pedirá, y por él Dios dará vida a los que cometen pecado que nos lleva a la muerte. Lo que está haciendo aquí el apóstol Juan es darnos seguridad de que Dios ha prometido que mediante nuestra intercesión dará vida a aquellos que aún están en tinieblas, que aún están en pecado. Esto es una seguridad para nosotros. ¿Estás orando por aquellos que aún no conocen a Jesucristo? Porque créanme, en mi experiencia, me pasa a mí, muchas veces he dejado de orar hasta por mi familia que aún no conoce al Señor. Pero acá hay una seguridad, hermanos. Pedirá y por él, por su oración, por su intercesión, Dios dará vida. Es una promesa. Dios lo hará. Dios contestará esta oración de intercesión. Pero ojo, acá Juan coloca un límite. Aquí coloca una distinción. Hay un pecado que si lleva a la muerte. Y en ese caso no digo que se ore por él, dice el apóstol Juan. Toda maldad es pecado, pero hay un pecado que nos lleva a la muerte, versión NBI, acabo de leer. Lo que Juan está diciendo es que podemos interceder por aquellos hermanos o el prójimo que no está en pecado que lleva a la muerte. Esa oración será contestada y Dios le dará vida. Pero por otro lado, aquellas personas que están en pecado que lleva a la muerte, lo que el apóstol Juan está diciendo
es que no asegura el resultado. No sabemos si es que esas personas que cometen pecado que lleva a la muerte, esa oración de intercesión será realmente efectiva. Y usted se pregunta, por supuesto, ¿cuál es el pecado que lleva a la muerte? ¿O no es así? Seguramente nuestros hermanos que recibieron esta carta lo sabían absolutamente bien. Pero nosotros parecemos desconocer lo que está ocurriendo acá. De hecho, se han dado diferentes interpretaciones, pero yo obviamente les voy a dar la que, según el contexto, me parece la más adecuada. Podemos deducir, hermanos, y esto es importante, que ambas personas, las personas que cometen pecado que lleva a la muerte y las personas que no cometen pecado que lleva a la muerte, ambas están muertos espiritualmente. Ambas están muertas espiritualmente, porque la paga del pecado es la muerte, espiritual y eterna. Es por eso que el apóstol Juan exhorta a los creyentes a orar por los hermanos que no tienen pecado que lleva a la muerte, para que Dios les dé vida, porque están muertos. Por lo tanto, parece ser un no creyente. Entonces, ¿quién cae en esta lista, hermanos? Los cristianos nominales, los cristianos de palabra. Los conocemos, hermanos. Aquellos que dicen ser cristianos, pero con sus actos lo niegan su fe. Aquellos que dicen ser cristianos, pero con sus actos, nosotros nos damos cuenta que están más en el mundo que en la luz. También caen en esta categoría aquellos que son simpatizantes a la fe. Aquellos que uno le puede hablar y te puede decir, sí, tienes razón. Aquellos que pueden estar en otras iglesias, más que nada en otras religiones, en falsas religiones, pero que tienen un afán de buscar a Dios, al verdadero Dios. Y por supuesto también caen en esta categoría aquellas personas que son opositoras a la fe, aquellos que han perseguido incluso a los cristianos, también caen en estos que no han cometido pecado que lleva a la muerte. Todos estos, si intercedemos por ellos, que son la mayoría, el Señor les dará vida. Es una promesa, debemos interceder por ellos. Pero entonces, ¿cuáles son las personas que cometen pecado que lleva a la muerte? Por las cuales Juan dice que no asegura el resultado. Seguramente son aquellos hermanos que han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. Ellos son los que han cometido pecado que lleva a la muerte. Son aquellos que conocen la verdad, son aquellos que entienden el Evangelio, pero aún así lo niegan. Son aquellos que conocen que Jesucristo es el Mesías, que es el camino, la verdad y la vida, pero deciden estar en tinieblas y no acercarse a la luz. Nuestro Señor Jesucristo los relacionó con los fariseos, aquellos que habían visto los milagros de Jesús, aquellos que entendían que solamente esos milagros los podría hacer el Mesías, pero aún así decidieron matarlo, crucificarlo. De hecho, atribuían sus pecados, o sea, sus obras, a la obra satánica. La obra del Espíritu Santo la atribuían a movimientos satánicos. Esas personas han desechado la salvación, la han desechado. Por eso que Juan no es que recomiende, no es que prohíba orar por ellos, sino que el resultado es incierto, porque ellos mismos conocen ya la salvación, pero la han desechado. Más allá de eso, más allá de la discusión que algunos pueden decir, ¿cuál es el pecado que lleva a la muerte o cuál es el pecado que no lleva a la muerte? Hay algo aquí que debe calar en nuestro corazón, es que nosotros debemos interceder, porque la mayor parte de las personas que nos rodean son personas que no han cometido el pecado que lleva a la muerte, que seguramente no han cometido blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso es el punto principal de esto, debemos interceder. Debemos interceder, hermanos. Es un llamado claro a la intercesión. Eso es lo que debemos hacer. No nos tropecemos con esto del pecado que lleva a la muerte o el pecado que no lleva a la muerte. La idea aquí es clara. Debemos interceder.
debemos interceder por aquellos que aún no conocen a Jesucristo. La semana pasada me encontraba con una hermana y me daba mucha tristeza. Ella decía, yo no sé si mi familia, sus padres, están predestinados para la salvación. Yo no sé si ellos han sido escogidos para salvación. Y yo le dije, tú no debes discernir eso. No estás llamado a discernir quién ha sido predestinado. No estás llamado. El Señor no nos manda a discernir eso, nunca lo vamos a saber. Lo que sí estamos llamados es a interceder. Eso debemos hacer. Eso debemos hacer. Amén. Termino con esto, hermanos. Nuevamente, George Mueller escribe esto y me impresiona. Estoy ahora, dice George Mueller, en el año 1864, esperando ciertas bendiciones de parte de Dios, por las que día a día he suplicado a lo largo de 19 años y 6 meses sin tomarme ningún día de descanso. Todavía no recibo una respuesta completa con respecto a la conversión de algunas personas. Mientras tanto, he recibido muchas, miles de respuestas a la oración. Un hombre que entendía esto, hermanos. Entendía la seguridad que tenía de la vida eterna. Que oraba confiadamente para que el Señor proveyera a esos huérfanos. Que intercedía por aquellos que aún no conocían a nuestro Dios. Durante 10 años he orado día a día sin descanso. Por otros ha orado de 6 a 7 años. Por otros de 3 a 2 años. Por otros 18 meses. Pero termina diciendo, querido lector cristiano, anímate con sinceridad. Entrégate a la oración. Solo si estás seguro que lo que estás pidiendo es para la gloria de Dios. ¿Por qué termino con esto, hermanos? Porque aquí tenemos un claro ejemplo de un hombre que entiende la confianza y la certeza absoluta de su vida eterna, la eficacia de la oración, y tenía una voluntad inquebrantable en la intercesión. ¿Por qué termino con esto, hermanos? Porque esto no es mera teoría. Esto se debe convertir en nosotros en principios de nuestra vida cristiana. Seguridad, confianza en la oración, esperanza en la intercesión. Amén. Vamos a orar. Padre Santo,